Hebreos capítulo 11, versículo 1, voy a estar enseñando bajo el título Crezcamos en fe. Crezcamos en fe. Ahora, ¿por qué debemos de crecer en fe? Porque los días que vienen van a ser peores, o sea, van a ser difíciles a los días que estamos viviendo en este año 2020. No sabemos qué tiene preparado el 2030, 2040, 2050, hasta donde Dios nos dé vida. Pero el asunto está en que lo que ha ocurrido en este año no había ocurrido nunca en la faz de la tierra. Pero podemos ver nosotros que Dios permite que las naciones sean sacudidas para que se humillen delante de Él y conozcan que el único que puede traer salvación y sanidad es Él. O sea, ahorita hay montones de personas millonarias que han muerto del coronavirus y ellos pudieron saber que el dinero no lo es todo. O sea, hay una manera en que la gente debe entender que el dinero no lo es todo en la vida. Doctores se han muerto. O sea, y cuando le hablo de doctores, le estoy hablando de médicos especialistas en todas las áreas de la medicina. Y ni su inteligencia los ha podido sanar. O sea, el dinero en parte ayuda, pero Dios es que nos ayuda en todo. En todo. El dinero es parte, pero Dios es todo. Entonces, por eso en este tiempo nosotros debemos de crecer en fe. Porque la fe es lo que le hace a usted confiar en Dios. Que Dios lo va a guardar, que Dios lo va a proteger. Cuando usted lee la Biblia y la declara es porque cree. O sea, usted no puede estar declarando Biblia sin creer. Mejor de quedarse callado cuando uno cree. Porque a veces la boca dice sí, pero el corazón dice que no. Entonces cuando el corazón dice que sí, la boca debe decir que sí también. Porque el temor ha hecho que mucha gente no reciba promesas. Porque aquí creo, pero acá adentro dice a saber, quizá pueda ser. Recibiendo palabra que viene de Dios directamente y a veces quedan analizando, ¿será de Dios o no será de Dios? Porque la duda visita. ¿O usted se cree inmerecedor de las bendiciones de Dios? Cuando usted le regala una bicicleta a su hijo o hija de 6, 7 años, usted se la da porque lo ama o porque la ama. Él no ha hecho nada por ello, lo único que ha hecho prácticamente es la obediencia. Entonces Dios va a bendecir a los que son obedientes. Pero ahora, si un hijo natural le crea a un padre natural, ¿cómo nosotros no debemos de creerle a nuestro Padre Celestial? Debemos de confiar más. Nosotros somos limitados. A veces le prometen cosas a los hijos que a veces ni podemos, pues no se puede, a veces no puede. Pero busca la manera de suplirlas. Y Dios sí lo puede hacer todo. ¿Cómo no nos va a dar todo lo que le pidamos? ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitemos? Lo único que es al tiempo. Por ejemplo, si su hijo le pide un carro, usted va a ir al supermercado y le va a comprar un carro de juguete. Porque todavía no puede conducir. Y aunque pudiera conducir delante de las autoridades es ilegal. Pero si él tiene 18, él toma su licencia, si usted puede darle un carro, usted se lo da, yo sé que se lo da. Pero depende cómo se porte. Si usted lo mira que anda tomando, anda en la calle, en malos pasos, no se lo da aunque pueda, porque sabe que va a ser destrucción para él. Pero si él se porta bien, es un joven que está en la universidad o algo, si usted puede, usted se lo da. Ahora, Dios es lo mismo con nosotros. Hay cosas que a usted no se las ha dado porque no es el tiempo, pero espérelas. Espérelas. Porque a un niño pequeño, al niño del hermano del líder Efraín, lo podemos ver, a él no le va a dar un carro grande, se le va a oxidar más bien ahí si lo tiene hasta que crezca. Él le va a ir al supermercado y le va a comprar un juguete, un carro pequeño, por la edad. Entonces Dios así nos va dando cosas, oigamos bien, nos va dando cosas pequeñas para prepararnos para lo grande. Y Dios lo está preparando a usted para lo grande. O sea, usted no se va a quedar en la condición que está, usted va a llegar a cosas mayores. Usted va a ir a otros países, aunque no lo vea así, aunque solo vaya al molino. Y de ahí no lo dejen salir. De ahí no lo dejen salir. Usted va a salir a otros países y se va a acordar de esta palabra que le estoy diciendo. Usted va a ir a otros lugares a predicar la palabra de Dios. Si las intenciones suyas son otras, ya ahí va a estar bloqueando la palabra. Porque el propósito de Dios es que usted sea canal de bendición en otras ciudades, en otros países, en otros departamentos. El asunto está en que Dios no mira la apariencia, sino su corazón. Y hay gente que le va a traer la unción que usted tiene.
la presencia que usted tiene, porque la presencia que usted tiene va a ser la presencia de Dios en su vida. Usted va a ser como la zarza que vio Moisés, encendida en fuego, y esa zarza la gente la desea, las personas la quieren, pero para eso vos tendré fe. Les he dicho yo que Dios me ha dicho, hay palabras que te he dado que se va a cumplir en 20 años. O sea, que le dijeran eso a usted, ¿cómo que haría? ¿Se afligiría o se alegraría? Hay palabras, les dije en una predicación que habían 3 tipos de bendiciones: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces Dios me ha dado mucha profecía a mí. Y me hizo, hay unas que van a cumplir en 10 años, otras en 15, otras en 20, otras en un año, otras en meses. Pero espéralas porque yo las voy a cumplir. Pero si uno actúa naturalmente, puede decir, y de aquí que sean 20 años, mire, yo he estado a punto, en peligro de muerte, como es el apóstol Pablo. Tal vez no lo mismo los enemigos de Pablo, porque ellos ya se murieron, man. Pero le voy a decir algo, si Dios ha dicho que dentro de 20 años, 15 años o 10 años, o sea, usted le ha dicho alguna palabra similar, es porque todavía no se muere. O sea, Dios le está diciendo, vas a vivir más. O sea, a veces nosotros actuamos por el lado negativo, pero si Dios le ha dicho que va a ser largo el proceso, o sea, te le está diciendo que le va a dar vida, y si Dios le da vida, le va a dar fuerzas para soportar cualquier prueba. Y eso es lo importante, la vida le importa más que todas las cosas en esta tierra, para que podamos propagar el Evangelio de Cristo y que Cristo nunca esté fuera de nuestros labios. Todo lo que emprenda, que vaya Cristo ahí. Todo lo que declare, que vaya Jesucristo ahí. Entonces vamos a leer Hebreos 11. Se cree que esta carta le escribió Apolos. Apolos no tiene autor, pero se cree que le escribió Apolos, uno de los predicadores del Nuevo Testamento. Que dice la palabra que era un hombre poderoso en las Escrituras, y podemos ver que en un pasaje del libro de Hebreos nos habla bastante del tabernáculo del Antiguo Testamento, y nos habla de muchas palabras vemos que era un hombre bien preparado en el Antiguo Testamento. Pero este hombre vino y en Hebreos 11 nos habló de la fe, empezó a escribirle a los hebreos de la fe. Y algunos toman Hebreos 11 como la galería de la fe, porque ya aparecen todos los personajes que fueron de fe. Y como les dije la prédica anterior, ellos ya murieron, ahora usted debe ser un héroe de la fe. Ahora debe ser usted un personaje de la fe. Aquellos ya murieron con su fe, cumplieron su misión, ahora falta la mía, ahora falta la misión suya. Y usted debe ser hombre y mujer de fe. Nunca diga que no tiene fe. Empieza a usarla. Porque hay personas que yo no tengo fe, vos sí tenés, mira. Hay gente que me dice, no, ahora vos porque vos sí tenés fe. El mismo Dios que sirve, el mismo Dios que sirve usted, solo se ríe. Debemos de poner en práctica nuestra fe. Toda la gente tiene fe. Ayer en sanidad anterior leíamos Romanos capítulo 12, donde dice que a nosotros se nos ha dado a todos una medida de fe. Y esa medida de fe Dios le ha depositado a usted para que haga cosas pequeñas, cosas medianas y después cosas grandes. David dijo, por su fe, yo vencí al león, vencí al oso y ahora voy a vencer a este gigante. O sea, pequeño, mediano y grande. El problema es que nosotros queremos empezar de arriba para abajo, y nadie va a empezar de arriba para abajo. Tiene que tener fe para que se le quite un dolor de muelas, un dolor de cabeza. Pero la gente quiere decirle a un paralítico, levántate y anda, cuando solo oran 10 minutos y ni por comer oran. Y Dios lo puede hacer, pero la vida es un proceso. Yo siempre les he dicho al liderazgo aquí, respeta sus niveles, porque hay gente que quiere escalar a otros niveles cuando todavía no es el tiempo. En cada nivel hay un periodo de aprendizaje, donde Dios le va a enseñar, y sus errores Dios le va a ayudar a aprender de ellos. Aprende sabiduría de sus errores, aprende sabiduría de sus defectos, pero también aprende de sus dones y sus virtudes. Hay gente que ha aconsejado, bastantes personas ha aconsejado yo, y me dice, usted que tiene bastante sabiduría, y por pena le digo, si hubiera como un montón de metidas de patas he dado, por eso que lo estoy aconsejando bien. A veces los problemas suyos le sirven para edificar a otros, las malas decisiones suyas le sirven para edificar a otros, el pasado desastroso suyo le sirve para edificar a otros. A veces hay personas que a una mujer yo le dije, acepte su pasado, porque Dios va a sanar su corazón, y después a través de su pasado usted va a ayudar a otros a sacarlos de la misma condición.
Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, si nosotros queremos ser de buen testimonio, debemos de ser hombres o mujeres de fe. El testimonio que Dios pesa en nuestra vida es cuánta fe tenemos, cuánta fe logramos. El asunto es que la gente quiere tener para creer, y la fe es no tener y creer. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de una manera distinta a la del Nuevo. El Antiguo Testamento operaba: primero miro y después creo. Miro que una vara se convierte en culebra, hoy sí creo en Dios. Miro que se está muriendo el ganado, hoy sí creo en Dios. Miro que el mar se abre, hoy sí creo en Dios. O sea, antes Dios demostraba su poder para que la gente creyera en Él. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo hizo lo contrario. La gente primero debe de creer para después ver. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Si crees, le dijo, verás la gloria del Señor. No le dijo, te voy a enseñar la gloria del Señor para que creas, sino que primero le dijo, cree y vas a ver la gloria. En el Antiguo Testamento no, primero ocurrían milagros y después la gente creía. Cuando Elías estaba en el Monte Carmelo, él dijo que hoy vas a ver el pueblo quién es el Dios de Israel. Y dice la Biblia que él preparó su ofrenda y cayó fuego del cielo y consumió toda la ofrenda. Entonces ahí creyeron en Jehová. Hoy no. Hoy en el Nuevo Testamento y en la actualidad primero debemos de creer para ver la gloria de Dios. Hoy no debo decirle a Dios, si me mostras esto, si te creo. Hoy debe de creerlo para que Dios lo muestre. Hoy debe creerlo para que Dios lo haga. Hoy debe de creerlo para que Dios accione. El asunto es que la gente no está haciendo nada porque no está viendo nada. Y la fe dice aquí que es la convicción de lo que no se ve. Que es la convicción de lo que no se ve. Pero es que yo no miro nada, yo no miro cambios, yo no miro resultados, yo no miro aquí, yo no miro allá. Ese es el problema, usted está actuando naturalmente. La fe ve las cosas en el espíritu. O sea, es como les dije una vez yo, aquí tenemos este jarrón. De estos jarrones a saber cuántos más han hecho y a saber quién los hizo. Pero si este hubiera sido el primero, si este hubiera sido el primer jarrón que se hizo, ¿qué es lo que diría usted? Este es el jarrón original. De este sacaron copias o moldes para los demás. Pero en sí el jarrón original es el que se creó en la mente de la persona. Este fue el segundo. O sea, porque la persona primero lo diseñó en su mente, o lo diseñó en un papel, según una casa o lo que sea, ese es el original. Ya el resultado del original viene a ser el primer producto. Entonces la fe es lo mismo. Cuando yo veo las cosas, ya debo de tomarlas de antemano para que después las pueda tocar y después las pueda ver. La fe hace que usted vea las cosas que no puede tocar y cosas que no puede sentir para que después las pueda tocar y las pueda sentir. O sea, la fe lo lleva adelante a usted. ¿Por qué cree que al cristianismo le dicen que es loco? Porque nosotros hablamos contrario a lo que está pasando a nuestro alrededor. Oigan, a mi abuela dicen que Dios la sanó en la iglesia y ya está tísica de la tos, más bien. Como que más tuece. Pero no nos va a declarar enfermo, no siempre se declara sano. Siempre se declara en victoria. Puede tener problemas, yo me declaro, ¿cómo está usted, hermano? Bien bendecido. Y se va a mirar la pulpería, a ver. Y aquel, pues hasta la vuelta da porque me debe. Pero el hecho que nosotros podemos tener deudas, podemos estar enfermos, podemos estar en situaciones duras, no vamos a hablar conforme a lo que nos pasa, sino conforme a lo que queremos que Dios haga, lo que Dios tiene que hacer que ocurra. Porque usted no va a hablar perdición, usted no va a hablar maldición, usted no va a hablar negatividad, usted debe hablar una fe positiva, porque la fe se divide en dos partes. Número uno, tenemos una fe positiva, y número dos, tenemos una fe negativa. ¿Cuál está utilizando usted? Fe, positiva o negativa. La fe positiva es aquella que le levanta la actitud y le dice a usted que puede lograrlo, que puede hacerlo, Dios puede sanarlo, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a liberar, Dios lo va a transformar, que Dios lo va a llevar a grandes cosas. La fe negativa que le dice a usted, yo creo, oiga muy bien, que no lo voy a lograr. O sea, cree que no lo va a lograr.
O sea, para hundirme debo de creer que no me puedo levantar, pero para levantarme también debo de creer que puedo levantarme. O sea, la fe opera en los dos ámbitos, en el ámbito positivo y en el ámbito negativo. Pero ¿cuál está utilizando usted últimamente? ¿Está hablando positivo o está hablando negativo? Las palabras de fe, las tinieblas las conocen. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera. La gente de fe siempre espera algo de Dios. Cuando usted deja de esperar, deja de creer. Cuando usted se cansa, deja de confiar. O sea, yo no puedo decir hasta aquí acabaron mis fuerzas. Si yo ya no veo nada, entonces yo en primer lugar desactivé los ojos espirituales. En segundo lugar, opaco mi fe porque no estoy esperando nada. La fe siempre esperaba. Pero ahora, ¿qué espera usted? Cosas naturales, cosas espirituales, antes de ver. Una vez un varón me dijo que estaba orando por una casa. Yo a la gente hasta ideas le doy, que a veces me las aplico a mi vida. Pero a veces uno aprende cuando uno aconseja, pero él te aconseja y ni sabe lo que le está diciendo porque Dios lo está usando a usted y después usted reflexiona y le sirven a usted también muchas veces. Me dijo que quería una casa y le dije yo, agarre un papel y la dibuja y ore. Así le dije, agarre un papel y la dibuja y ore. Pues el hombre la hizo y empezó, oró por esa casa, ungió el papel con aceite y hoy ya tiene su casa. Imagínense, hoy ya tiene su casa. A veces nosotros pedimos, pero se nos olvida. Era como yo cuando el Señor, dame el bautismo en el Espíritu Santo, y ya me levantaba. Señor, dame el bautismo en el Espíritu, pero lo hacía sin ganas. Hasta que una vez me dijo el Espíritu Santo, lo vas a recibir hasta que lo anheles. Una cosa es quererlo y otra cosa es anhelarlo. Porque un anhelo es un profundo deseo en nuestro interior de querer recibir las cosas. Eso es un anhelo. Pero usted puede decir por salir del paso, Señor, quiero esto, quiero lo otro. Hasta que una vez me dijo el Espíritu Santo hablar. Y entonces yo le dije, yo no puedo. Yo solo me estaba bloqueando. Pero si Dios dice que hay agua en un lugar donde es desierto, hay agua. Si Dios dice que hay luz en un lugar oscuro, hay luz. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es fe. O sea, la esencia de Dios es fe. Dios cree. En Dios no hay incredulidad. En Dios no hay temor. En Dios no hay duda. Él dice sea la luz y es la luz. Él dice levántate y se levanta. Él dice te sano, se sana. Entonces por eso nosotros debemos abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios dice. Para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando. Entonces debemos de utilizar nuestra fe positiva para lograr salir de toda crisis, de enfermedad, de deudas, enfermedades que vienen muchas veces a nuestra vida cotidianas, los virus que están atacando últimamente, que a saber cuántos más virus puedan ser creados más adelante. Debemos de creer positivamente que vamos a salir de la situación que nos encontremos, que usted no está llamado a ser derrotado, sino que está llamado a poseer, que no está llamado a que lo posean, sino que usted está llamado a poseer aquellos territorios que el diablo ha tomado ilegalmente, empezando por su familia. O sea, si su esposo no es creyente, el diablo está operando ilegalmente ahí porque usted es cabeza, como hijo de Dios o como hija de Dios. Si sus hijos andan en las drogas o andan perdidos, el diablo está operando ilegalmente ahí y usted es luz, entonces Dios puede hacer algo en sus hijos. Este ya no tiene arreglo. Es que en la casa hay de todo. En los hogares hay de todo, familias disfuncionales son la mayoría. Hay jovencitos que no beben, que no fuman, pero no les gusta trabajar. ¿Cierto? Hay muchas cosas de las cuales Dios quiere liberar, pero nosotros debemos de clamar. Es difícil que usted le diga, este hijo mío, amado entre todos, más trabajador que nunca, y solo acostado. Ahí donde lo bloquea usted, porque la ira o la cólera van a actuar a sus vidas y le van a hablar negativamente. Estar ganísimo, ¿cuándo vas a buscar trabajo? Solo echado a pasar. Esos son los dichos populares. ¿Querés que todavía te lleve la comida a la cama? ¿Va a desayunar a las 3 de la tarde? Pero nuestro deber es orar, declarar hombres de honor, mujeres
A mí me preocupan más las niñas. Porque hay niñas que son haraganas, no quieren hacer nada, no quieren hacer ni un huevo, o sea, prácticamente a puras cachas hacen una sopa instantánea. ¿Y qué les llaman? Mira, cuando tengas marido, ¿qué es eso? Eso es lo que se dice, pero ¿sabe cuál es lo preocupante? Que hay madres que les dicen, prostituirte, te vas a prostituir porque vos no sabes nada. Imagínate qué palabras poderosas. Se oyen sencillas, pero hay lugares que así se dan esas palabras, ese vocabulario. Venderte, que vas a venderte vos después porque vos no vas a servir para nada. Entonces el deber de nosotros es cambiar el vocabulario, cambiar nuestra manera de hablar. Casi todas las familias tienen el mismo lenguaje, el mismo vocabulario, los mismos insultos aquí en nuestra nación, pero nosotros debemos de cambiar la manera de ver las cosas. Les dije que Pedro, si Jesús lo hubiera visto naturalmente, no le hubiera dado otra oportunidad. Y ya está negándome y todavía anda atrás de mí, buscándome en la tumba. ¿Qué anda haciendo aquí? Me van a perderte de aquí mejor. Me negaste 3 veces y todavía viéndome en la tumba. Mejor hacerte humo de aquí. Judas y no tuvo una oportunidad. A él lo derrotó la culpa. La culpa derrotó a Judas. Pero todos los demás se hicieron perderizos cuando más Jesús los necesitaba. Entonces ahí le da a notar a usted que Jesús siempre creyó en el Padre. Jesús tuvo fe en el Padre, que aunque sus personas más cercanas, que aunque sus discípulos lo dejaran y lo traicionaran, se fueran todos, lo dejaran solito en el proceso duro que él tenía que pasar, él siempre se mantuvo conectado con Dios, nunca se resintió con Pedro, nunca se resintió con Juan, nunca se resintió con los demás, nunca se resintió con Judas, hasta creo que así como es el amor de Jesús, creo que hasta le dolió cuando Judas se ahorcó. Él ya sabía porque estaba profetizado, pero creo que se dolió porque el Señor nos ama a todos. Seamos como seamos, Dios nos ama a todos. Y perdió uno, pero ya estaba profetizado. Porque Él dijo, te entrego a mis discípulos los 11. Solo el que se había perdido porque estaba profetizado, ya por él ya no oró porque había fallecido. San Juan 17, aparece la oración de Jesús por los 12 y por nosotros mismos. El punto es que les dio una oportunidad más. Entonces, le voy a decir esto, si Dios le está dando una oportunidad a usted, dele una oportunidad también a otro. O sea, a su misma familia, dele otra oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre es Dios de oportunidades. Si la gente no la aprovecha, ya es asunto de ellos, pero Dios siempre sigue dando oportunidades y la va a dar aún hasta el día de la muerte. A algunos, a otros no, porque estuvo demasiado neciando Dios. Entonces nosotros debemos esperar cosas mayores, no debemos esperar cosas pequeñas de parte de Dios, así que vamos escalando niveles. Y por eso la Biblia dice que debemos de esperar algo a través de la fe. O sea, a través de la fe yo debo de esperar las cosas. Y también las cosas que yo no veo, para alcanzar buen testimonio. Ahora, ¿qué es lo que alimenta nuestra fe? Anote, ¿qué es lo que alimenta nuestra fe? Lo que usted alimente, eso lo va a fortalecer. Si usted se alimenta de incredulidad, incredulidad viene. Si usted se alimenta de duda, duda viene. Pero hemos de alimentarnos de cosas buenas. ¿Qué es lo que alimenta nuestra fe? Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Debemos ser nosotros llenarnos de fe. Hay bastantes versículos de la Biblia donde Dios sanó enfermos. Bastantes versículos de la Biblia donde Dios sanó muchas personas. Bastantes versículos de la Biblia donde el Señor liberó personas endemoniadas, donde Dios multiplicó el alimento. O sea, Dios puede multiplicar el alimento. Yo orando le voy a decir, no sé si lo cree, ¿verdad? Pero estamos hablando de fe, crea. A mí me apareció dinero en la bolsa, donde no han dado dinero. Poco, pero me ha aparecido. Digo, hubiera sido una 500. Me ha aparecido dinero a veces en la bolsa. Y que me he tocado todas las bolsas, el registrado no ando nada. Y a veces he ido a iglesias así, no anda. Y de ahí de repente me meto la mano a la bolsa y yo pienso que es papeles, porque lo que más camino son recibos o facturas. Y me he encontrado dinero. Dios puede multiplicar su dinero, pero lo hace por un propósito. Su alimento lo puede multiplicar. O sea, usted solo debe de creerle
Él alimentó más de 4,000 personas y en otra ocasión 5,000 personas. Y lo hizo con 2 panes, con 5 peces. Y debemos de entender nosotros que Jesús es el que multiplica, de que Jesús es el que abre los cielos, de que Jesús es el que abre las ventanas de bendiciones para nosotros. Busque Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Jesús multiplicó en la vida del pueblo de Israel que estuvo confiando. En su vida los alimentó por 40 años. ¿Cuántos años tiene usted? Si tiene 20 y lo alimenta por 40, son 60 años que va a estar comiendo. Su ropa no se desgastó por 40 años. No se enfermaron por 40 años. Imagine que estuviera esa promesa de nosotros de no enfermarnos por 40 años. Pero aquellos no aguantaban el desierto. O sea, que no tenían enfermedad, tenían comida, pero estaban bajo un desierto literal, que ellos ya no lo querían. Pero Jesús proveyó. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. O sea, cuando yo escucho la palabra de Dios, mi fe aumenta. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, donde quiera que se escuche la palabra de Dios, va a alimentar mi fe. Donde quiera que yo esté recibiendo palabra de Dios, va a aumentar mi fe. Por eso bastantes personas cristianas y no cristianas me han dicho a mí: me gusta platicar con usted, porque en la mayoría de pláticas, sea lo que sea, yo les doy enseñanza o consejería. Esas dos áreas son las que yo a veces doy mientras converso, ¿verdad? En conversaciones con cualquier tipo de persona. Eso estimula la fe de la gente, pero a veces la gente lo bloquea. Hay gente que dice: mire que mi mamá, mire que mi tío, mire que mi hermano, mire que mi mujer, mire que mi marido. Y solo palabras negativas, porque usted que tiene un esposo que no es cristiano, va a hablar diferente a usted, pero usted debe de orar por él para que crea lo que usted cree. Qué bendición cuando los dos son cristianos. Pero incluso cuando los dos son cristianos, siempre hay uno de ellos que la fe le flaquea un poco. En el caso de Abraham y Sarai, tenía el problema Sara, porque Abraham le dijo: vas a tener un hijo. Pero Sarai se quedó riendo, y por eso le pusieron Isaac al hijo, que significa risa le pusieron al hijo. Porque ella se rió, porque ella, para ella, si mi matriz ya está seca, si ya estoy vieja, ¿cómo va a ser posible que yo? O sea, ella no necesitó hablar, pues con la risa lo dijo todo. Pero aquellos hombres, los 3 varones que lo visitaron a Abraham, le dijeron: vas a tener un hijo. Abraham sí creyó. Incluso creyó que si mataba a Isaac cuando Dios se lo pidió de ofrenda, Dios podía resucitarlo después. Le estaba pidiendo lo único que tenía, y tanto que le había costado, porque fueron años que pasó solo. Y a su criado llamado Eliezer era que le iba a dejar todo. O sea, si el padre de la fe tuvo luchas con su fe, imagínense nosotros. El padre de la fe batalló con la fe. Y dice la Biblia que él luchó esperanza contra esperanza. El mismo libro de Romanos nos dice, para alcanzar las promesas. Pero dice que él no le importó, viendo la matriz de su mujer Sara, que estaba ya casi muerta, ni su vejez, ni nada. Él se mantuvo creyendo. Yo les he dicho que he visto iglesias donde han ungido profetas ya mujeres de 60, 70 años. Tiene que tener actitud, pero una gente que no está en actitud va a decir: yo ya tan vieja, no me entierren. Dios llama a la edad que Él quiere, pues. Dios llama a la edad que Él quiera, al igual que usted puede ver por la televisión o en internet niños predicando también. Para Dios no hay límites. El asunto es que estemos disponibles, sea viejos, sea jóvenes, sea niños, que estemos disponibles y hagamos caso a la voz de Dios. Entonces la palabra de Dios siempre trae un rompimiento en nuestra vida, y es de lo que menos se alimenta la gente. Debemos de alimentarnos de palabra de Dios, porque eso nos alimenta nuestra fe. Número 2, la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. O sea, ¿cuánto depende usted de Dios? La vez pasada me saco yo, le digo a un varón: va a traer un fresco, le digo.
allá donde vivo, y me cayendo la cartera y me quedo viendo que andaba sin lempiras y el otro suelto que andaba con el que mandamos a traer el refresco. Anda pisto, dame, que este para todo el mes, le digo. Entonces el lempira tengo que pagar todo el mes, le digo. A veces quiero que sea como elástico, que le haga ahí, que se estire. Entonces ahí es donde debemos depender de Dios nosotros. Debemos tener, Hebreos 11:8, la dependencia de Dios. Dios ama que uno dependa de Él. Cuando yo me he enfermado de gravedad, y se lo digo de gravedad, cuando yo me he enfermado de gravedad, Dios me ha dicho, solo te estoy enseñando a depender de mí. Yo le digo, por si alguien quiere levantar la mano, ¿cuántos quieren depender de Dios? No le tengan miedo al proceso. El apóstol Pablo dijo, derribados, pero no destruidos. En apuros, pero no desesperados. Atribulados, pero no angustiados. Y ahí donde Dios, yo tengo bastantes testimonios debido al proceso y a la lucha que el diablo se ha levantado en mi contra. Pero sin eso yo no puedo decirle en carne propia la liberación y la sanidad y la provisión que Dios da sobre sus hijos. O sea, es necesario el proceso. Entonces Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. O sea, Dios le dijo, ese lugar va a ser tuyo, te lo va a dar por posesión, tus descendientes van a habitar en ese lugar. Pero Abraham salió, dice, sin saber a qué, a dónde iba. Qué capacidad de este hombre, ¿verdad? Dejar todo, o sea, su comodidad, dejó su familia, dejó su parentela, dejó su tierra para ir a un lugar que él no conocía. Un lugar donde él iba, prácticamente a experimentar la gloria de Dios y la mano de Dios sobre él. Y no crea que es fácil obedecer a Dios. Número 3, obediencia. No crea que es fácil obedecer a Dios. Es fácil obedecer a Dios cuando le pide algo que usted ya sabe, pero es más difícil obedecer a Dios cuando le pide algo que usted no sabe. Y Abraham no sabía, pero dice que la obediencia lo hizo que fuera y salió donde él no sabía a dónde iba. Número 4, la confianza. Fe es sinónimo de confianza, la confianza. Debemos de confiar nosotros en Dios. Debemos de confiar nosotros en el Espíritu Santo. Debemos de confiar nosotros en nosotros mismos. Se debe confiar en usted. Porque hay gente que le cree a Dios. Hay gente que cree en Jesús, pero no cree en ellos. Es que yo no puedo. Yo por eso a la gente que admiro yo es a la gente de fe. Porque la fe lo puede llevar donde el dinero no lo lleva. Entonces la fe, la obediencia, la confianza. Ahora vamos a Romanos capítulo 4. Dice Romanos capítulo 4, versículo 13. Ahí dice la promesa realizada mediante la fe. Ahora, ¿qué nos dice eso? O sea, que las promesas que usted va a recibir son las que crea. Las que no crea nunca las va a recibir, porque Dios no puede darle algo a usted que no crea. Dice ahí Romanos 4, 13. Escuche. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Escuche, porque por la promesa que Dios le dio a Abraham, dice la Biblia, que en Abraham y en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y lo incluye a usted, me incluye a mí. Dice, sino por la justicia de la fe, versículo 14, porque
Si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, escuche, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y nos involucra hasta nosotros, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, esta es una promesa que Dios le dio a Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, y no tenía ni un hijo, por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cosas que no existen las llama como que existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. En el Antiguo Testamento dice que la descendencia de Abraham iba a ser como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. 19. Oiga lo que le ocurrió a Abraham. Y no se debilitó. ¿En qué? En la fe. O sea, se mantuvo firme al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. O sea, imagínense, era el cadáver, va, de viejito. Dice que su cuerpo ya estaba como muerto, siendo de casi, dice, 100 años. A los 100 años, imagínense, le dio la promesa. 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Sara era una mujer estéril. Tampoco dudó, pero aquí habla de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él nunca dudó, él siempre creyó, sino que se fortaleció en fe. Oiga muy bien, esto le va a servir a usted para toda la vida. Dice, se fortaleció en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. Entonces, cuando usted no da gloria a Dios, entonces su fe se debilita, pero cuando usted da gloria a Dios, su fe se fortalece. Pero dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. O sea, Dios es poderoso para hacer todo aquello que usted le haya dicho, y todo lo que Dios le haya dicho, eso será. Se revuelva el diablo, se revuelva la suegra, se revuelva su cuñado, su vecino, Dios va a hacer lo que va a hacer con su vida. No importa quién patalee, como decimos aquí en Honduras. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y Él lo escogió a usted, y Él no hace sección de personas. Sea descalificado usted por el mundo, pero calificó para Dios, y eso es lo importante. Por lo cual, dice el 22, también su fe le fue contada por justicia. Amén. Entonces ahí nos habla claramente que Abraham activó la fe, y dice que iba esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Yo tengo esperanza de alcanzar algo, viene la prueba. Tengo esperanza de que esto va a pasar, viene otra prueba. Tengo esperanza de que voy a pasar. Eso es esperanza contra esperanza. Número 2, ¿qué es lo que detiene tu fe? ¿Qué es lo que detiene tu fe? La fe la puede detener, hay obstáculos, obstrucciones para la fe. Hay gente con cual yo no platico cosas porque son incrédulos, y no le hablo de inconversos, le hablo de cristianos. Si hay gente que le digo cosas que Dios me ha hablado, se ríen. Pero le pregunto, ¿cuál es el Dios que usted tiene? El Dios mío es grande, y si Dios dice cosas grandes, Él las puede hacer. Yo no, pero Él sí lo puede hacer, y yo solo tengo que esperar. Esa es la ventaja que tenemos nosotros, que nosotros no tenemos en sí poder para hacer cosas, pero Dios sí las puede, y es nuestro Padre Celestial. Y nuestro deber, y es más sencillo, o sea, lo de nosotros que lo de Dios, porque nuestro deber solamente es esperar, y el de Él es crear. Y la espera de nosotros tiene que ver con nuestra fe, perseverar. Y lo de Dios es hacer que las cosas ocurran a su tiempo y no al nuestro. Pero ahí es donde viene la frustración en nosotros. Pero es más fácil esperar que crear. Es más fácil. Número 1, la incredulidad. La incredulidad. Número 2, la duda. La duda va a detener su fe. Incredulidad. Número 2, duda. Y número 3, la razón.
La razón. La razón es el número 3. Entonces, número 1, ¿qué es incredulidad? La incredulidad es cuando usted dice no creo. Es cuando usted dice es imposible. Entonces se cierra su nivel de fe y lo que sucede es que usted no tiene su respuesta. Y a veces la va a obtener porque otro creyó por usted. ¿La duda qué es? La duda es un poco más complicada porque la fe no puede ingresar. ¿Por qué manera? La duda le dice a usted, creo, pero al mismo tiempo le dice no creo. La duda le dice a usted, quizás pueda ser, tal vez, y eso tampoco le va a producir un milagro. Y número 3 es la razón. Ahora, ¿qué es la razón? La razón es cuando usted se preocupa demasiado y usted dice, ¿cómo lo hará Dios? ¿Por qué lo hará Dios? ¿Cuándo lo hará Dios? Pero es que Dios no lo puede hacer porque yo soy inmerecedor de que lo haga. Entonces la razón significa que nuestra mente está razonando, argumentando de cómo Dios lo va a hacer. Que a usted no le importa cómo Dios lo va a hacer, a usted lo que le debe importar es que lo va a hacer. Porque si usted empieza a razonar, entonces el engaño de la fe en nuestra vida son nuestros ojos naturales. Ese es el engaño de nuestra fe. Porque si yo veo las cosas naturales, me van a engañar. Pero si veo en el Espíritu, no engaña. Terminamos con Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Entonces, para que nuestra fe sea probada delante de Dios, lo que debo hacer yo es accionar. La fe no solamente en sí es esperar creyendo, y la fe me va a llevar a que accione. Santiago capítulo 2, versículo 20. Dice ahí, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, la fe requiere una acción para que tenga vida. Si yo creo que Dios va a hacer algo, pero nunca hago nada, yo creo que Dios va a llenar esta casa, pero nunca evangelizo, yo creo que Dios me va a bendecir, pero nunca provoco mi bendición, entonces una fe nula, una fe vana. Ahora versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, en sí, la fe es acción, porque si su espíritu no está en su cuerpo está muerto, fallecido. Y la fe, si no tiene vida espiritual, si no tiene una acción correspondiente, entonces su fe está nula. Entonces nosotros debemos de creer a la palabra de Dios para alimentarnos nuestra fe como crecemos en ella. La adversidad nos va a ayudar a desarrollar esa fe, pero no debemos de esperar solo problemas y problemas para creer. O sea, yo no debo de esperar tener sacudimiento de parte de las tinieblas para creerle a Dios. Si el diablo me ataca o no me ataca, yo debo de seguir creyendo. Si el diablo me ataca o no me ataca, yo debo de seguir sirviendo. Si el diablo se levanta en mi contra o no se levanta, mi deber es hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y en este tiempo de nosotros debemos de crecer en fe, porque cada día se está poniendo más pesado. Hay muchos obstáculos, adversidades. Los bancos hoy se va temprano y son grandes filas que se hacen. Los supermercados también hay saturación, la enfermedad se está propagando a un nivel acelerado. Ayer yo recibí una llamada de Estados Unidos para oración por videollamada como a las 11:30 de la noche. Y lo que ese joven me dijo, ahorita ustedes vienen empezando. En Estados Unidos, me dijo, empezó aquí el virus en febrero. Y nos damos cuenta nosotros. En febrero empezó y todavía hay. Y ustedes empezaron, creo que en marzo, me dijo, entonces a ustedes les falta. El asunto no es que le falte del virus, que se alargue o que se acorte, sino que debemos de ser los mismos nosotros fieles con Dios.
amar a Dios sobre todas las cosas. Hay enfermedad o no hay enfermedad, debemos ser fieles a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo, a lo que Él nos ha mandado a hacer. Dios no nos ha hecho nada malo para darle la espalda. Debemos continuar y cada día que pase, cada tiempo, cada año debemos decirle al Señor, aumentanos la fe. Así como dijeron los 12, póngase de pie. Los 12 sabían que el secreto de lo sobrenatural era la fe. Y la fe es la única que provoca milagros.